Excelente. Entonces, estuve viendo tus publicaciones ya desde hace rato. Me parece que estás bastante activo en redes, de alguna manera. ¿Por qué consideras que es importante toda esta difusión de información sobre tu área de especialidad? Que de repente es muy útil para la gente que está involucrada. ¿Por qué lo haces? Fíjate, hola a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Un saludo fraternal desde Venezuela. Sí, lo hacemos porque tenemos raíces de maestro. Mi mamá, Ok. maestra de escuela, y mi padre también. Entonces uno como que nace con esos genes de querer enseñar siempre. Lo llevamos en la sangre de nuestros progenitores. Y desde hace un tiempo acá estamos metidos en el proyecto de llevar formación a nuestra gente necesitada de recibir formación, necesitada de crecer como profesional y lo hacemos con la mejor disposición para que la gente aprenda y vaya un poquito más allá, dando un paso adelante en su carrera profesional. Eso es lo que nos Hay un tema motiva. bastante, eso es bueno que lo menciones, hay un tema bastante importante relacionado con la motivación a fin de cuentas, porque eh, muchas veces pareciera que esto lo haces por una vocación realmente, no tanto por buscar alguna promoción o por buscar algún desarrollo más allá del poder enseñar por vocación. Correcto. Fíjate que nosotros recibimos por nuestras redes y por nuestra manera de comunicarse con nosotros, WhatsApp, preguntas, consultas de gente de Bolivia, de Ecuador, de México, que me consultan y sin ningún tipo de beneficio a cambio, ¿no? Le Sí. damos información, le decimos dónde tiene que ir a acudir para buscar información. Si tenemos algún procedimiento que le pueda servir, también se lo pasamos. Yo creo, Jorge, que uno es bendecido cuando tú ayudas a otro ser humano. Detrás de eso viene una bendición para ti. Y yo creo y te contacté feliz de tratar de comunicarme contigo porque tú también andas en el mismo camino que nosotros, de llevar, de buscar en la gente esa motivación, esa inspiración para que cada uno vaya creciendo en su área. Por supuesto, esta es un área muy amplia y hay Sí. tanta gente que sabe unas cosas y de repente yo sé otras. Lo importante es aportar un poquito de lo que uno ha aprendido ya en 38 años en la industria de petróleo y petroquímica en Venezuela. Sí, en definitiva es un área en la cual nunca se termina de aprender. Es infinita la gama de posibilidades en las cuales podemos involucrarnos en este rubro y a veces parece sorprendente cómo piensa uno en campo o se topa con gente que piensa que ya domina un tema en particular y de pronto sale un nuevo material, de pronto sale algún nuevo proceso, alguna nueva investigación o algo que nos permite poder profundizar aún más. Tú estudias y te licencias prácticamente como ingeniero en materiales, ¿correcto? Sí, yo tengo la suerte de haber realizado dos carreras universitarias en Venezuela, Ok, una como metalúrgico y la otra como ingeniero en materiales. Y tú sabes la conexión directa que hay con los sí, materiales y la soldadura y la metalurgia. Entonces, fíjate, en este caso, yo en los últimos años he trabajado como especialista de corrosión. Jorge, cuando ujú, me toca explicarle a alguien que no es metalúrgico o no es ingeniero en materiales, ¿cómo hago para entender o como para hacer que él entienda cómo es la corrosión? Fíjate la metáfora que aplicamos en este caso. a Nosotros le ver, decimos, fíjate, el hierro se encuentra en la superficie terrestre de manera estable, casado con el oxígeno. Y eso se ujú, llama mineral de hierro, óxido de hierro, que tiene varios nombres. Ferrita, el primer nombre. Hematita, el segundo nombre. Y magnetita, el apellido. Así se llama el hierro. Y él, ok, desde muy joven, se casó con el oxígeno. Pero ese mineral de hierro lo llevan a unos altos hornos para que luego dentro del horno introducen un juez. Y ese juez hace el divorcio, la separación del oxígeno con el hierro. Y el hierro luego se casa con un segundo matrimonio con el carbono, el cual lo disuelve y forma el acero.
Si nosotros, le digo yo, si nosotros no acudimos ante el juez para que él nos firme un documento de alejamiento entre el hierro y su primera esposa, el oxígeno, cuando el hierro nuevamente la descubre en el medio ambiente, en la humedad, él la reconoce y dice, ella fue mi primera esposa. Este oxígeno, con él yo he vivido un tiempo y es cuando yo me he sentido más estable. Entonces, él trata nuevamente de unirse al oxígeno, oxidarse y dar inicio a la corrosión. ¿Qué lo evita? Lo evita ese documento llamado revestimiento. Cuando tú le aplicas un revestimiento al acero, estás evitando que él observe nuevamente el oxígeno, se enamore nuevamente y trate de buscar nuevamente ser pareja de ese oxígeno. De esa manera, muy metafórica, pero la gente aprende y entiende de qué se trata la corrosión en sus inicios, pues, en su forma más básica, usando Wow. ese tipo de herramientas, ¿no? Me encantó la definición, me encantó la metáfora. Creo que son muy útiles. Jamás la había escuchado de esa manera y me hace todo el sentido del mundo. Y aparte es muy coloquial, ¿ves? Es muy sencillo que la gente la entienda y suena Correcto. un poco como una historia, un poco, como le llaman acá en México, como chisme. Entonces hace que pongas atención, ¿no? Ahora, Correcto. creo realmente, digo, mencionaste que tienes 38 años en la industria Ajá. y lo veo por tu perfil en definitiva. Pero creo que uno puede desarrollar ese tipo de metáforas hasta que tiene realmente un conocimiento lo suficientemente profundo como para poder hacer este tipo de conexiones o este tipo de ejemplos, ¿no crees? Correcto. Porque es muy sencillo para que alguien que no esté involucrado en el tema lo entienda. Yo estoy seguro que la gente está viendo este video y dice, ah, ok, me hace todo el sentido del mundo ahora que lo explica Omar de esta manera. Pero poder aterrizar un concepto tan complejo como puede ser la corrosión en los aceros a una metáfora tan sencilla y tan digerible, obviamente tiene un arte detrás. Correcto. Eh, Pareciera que eso es un don, ¿no? Como te dije al principio, el ser hijo Sí, de maestro, el ser hijo de maestro te da esa didáctica, esa pedagogía de poder hacer que todo el público entienda, porque a veces tú y yo nos dirigimos a un público de un nivel técnico importante, pero otras veces sí. no es así, a veces es un soldador, a veces es un fabricador, a veces es una persona que se está iniciando, un estudiante, entonces necesitamos darle esa explicación lo más parecido a la realidad que todos vivimos. Cuando él entiende eso de esa manera, ya dio un paso adelante en comprender lo que sigue más adelante. Entonces, así es como es eso, la metodología de enseñar utilizando, si es posible, propias vivencias, esa metáfora de que ellos pueden entender de qué se trata todo esto. Y entonces, fíjate, en mis primeros 17 años, Jorge, yo trabajé en construcción de plantas nuevas, donde es otro mundo. Utilizamos códigos de construcción, la mayoría código ASME para tuberías 31.3, ASME 8, sección 1 para calderas, pero luego los últimos 20 años han sido en plantas en servicio, donde Mm. ya es otra cosa, ya hay otras consideraciones. Por supuesto, hay muchas cosas del código de construcción que uno debe respetar, pero también en función de los mecanismos de daños que tú encuentras en tus equipos, ya el sano juicio del ingeniero es el que realmente priva, es el que gobierna en la toma de decisiones. Entonces nosotros andamos en este mundo, Jorge, fíjate, los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos, cada uno de ellos, Jorge, tiene una limitación en la sensibilidad y en el contraste. Por Sí. eso, por esa razón, Jorge, le digo yo a los estudiantes, es que la grieta tiene cero aceptación en la mayoría de los códigos. Porque Ujú. un líquido penetrante te va a mostrar una grieta, pero es muy difícil, Jorge, que te muestre su inicio y su culminación, que es donde está guardada la energía de la grieta, la Cierto. punta, la parte más afilada. Entonces, hay que decirle al estudiante, mira, cada ensayo destructivo tiene su limitante en sensibilidad y en contraste para tu ojo.
tú lo que estás viendo puede ser que no sea exactamente de ese tamaño, sino que sea aún más grande. Y entonces las reparaciones, hay un método de reparación que se llama arrestar, que es hacerle un pequeño agujero en la Ujú. punta de la grieta. Y yo le digo, no se lo hagas encima porque puede que el líquido penetrante no te permite ver la parte más afilada, Más la allá. más pequeñita que va más allá, y tú de repente no logras arrestarla porque solamente el ojo humano tiene una limitante en el espectro electromagnético de observar y detectar. Fíjate, por eso los líquidos penetrantes se aprovechan de la fluorescencia, Jorge, porque la fluorescencia, el ojo humano, Jorge, en amarillos verdosos sobre un fondo negro, es donde él muestra mejor contraste. El ojo humano, si el estudiante toma un resaltador azul, uno rosado y un amarillo verdoso y lo aplica sobre letras negras, él puede observar que su ojo ve mejor, con mayor facilidad, donde utilizó el amarillo verdoso. Esa es la explicación para que él entienda por qué la fluorescencia es de mayor sensibilidad y contraste al ojo del ser humano, que es definitivamente quien va a detectar y observar esa respuesta del ensayo. Sí, es cierto. De hecho, lo podemos ver incluso, por ejemplo, en los temas de seguridad en las plantas, los anuncios o los señales de evacuación, por ejemplo, de salidas de emergencia, tienden a estar mucho en esos tonos de colores por el tema del contraste, de poder ser rápidamente visibles al momento de algún problema, ¿no? Correcto, así es. Así es. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ir mostrándoles y explicándoles de manera gráfica, de manera que él pueda observar, hacer el ejercicio y él darse cuenta, si es verdad, el amarillo verdoso sobre un fondo negro, mi ojo humano lo puede detectar mejor. Puedo ver mejor contraste en él. Y de eso se trata la examinación destructiva. Cada uno de ellos tiene sus propiedades físicas, excepto los líquidos penetrantes, que además tienen propiedades químicas los líquidos. Entonces, entender cuando nosotros, tú y yo, trabajamos en que el estudiante, el que nos escucha, entienda la razón técnica del ensayo, ya él va, como te digo, va a dar un paso adelante en Ujú. su carrera profesional. Quisiera ir un poco más allá para que te podamos conocer y podamos tener un poco más de referencia del background que tienes. Inicias con tu primera, porque cabe resaltar que tienes dos carreras universitarias, inicias con tu primera carrera en metalurgia en el año 1985. ¿Qué es lo Correcto. que te lleva ahí? ¿Qué te llama la atención del mundo? ¿Cuál es tu primer contacto dentro de esta industria? ¿Qué hace que termines entrando a la carrera de ingeniería en metalurgia? Fíjate, yo creo que yo nací metalúrgico, pero sin embargo, la manera como llegué fue una cosa muy extraña. Yo salí, siempre fui buen estudiante, Jorge, y salí con buenas notas como bachiller, como high Ujú, school, y salí ujú, seleccionado en la universidad en la parte de mecánica, de ingeniería mecánica. Pero ok, justo cuando iba a ingresar en esa universidad hubo un problema con los profesores y habían problemas de contrato, un contrato de ellos. Entonces, había otro instituto donde se daba la metalurgia. Entonces, un amigo me comenta, mira, vamos a aprovechar que allá hay problemas, que todavía no van a comenzar las clases y nos vamos para la metalurgia y de repente iniciamos por allá. Jorge, llegué allá y me enamoré de metalurgia y me quedé allí. Y después me enamoré de los materiales y continué allí. Entonces, fíjate, la parte de la metalurgia, a veces, o la mayoría de los estudiantes no les tienen hasta temor a la parte de la metalurgia, que es el arte de los metales. Y entonces utilizamos esta técnica, fíjate. Nosotros le decimos a los estudiantes que hay varias maneras, Jorge, hay varias maneras de que las tensiones y los esfuerzos residuales queden. Les digo, yo, fíjate, en el acero existe el níquel, el cromo, el aluminio, unos elementos que se adicionan con el propósito de mejorarles las propiedades mecánicas y que le den un comportamiento adecuado en servicio. Pero cada uno de ellos, de esos átomos, tiene un radio atómico, vamos a llamarlo así. Y una de las formas de crear la aleación en el acero se llama ujú, una solución sólida sustitucional, cuando sí, un átomo de otro elemento sustituye al del hierro.
Jorge, pero ¿qué pasa si ese átomo que sustituye al del hierro tiene un radio atómico más grande? O sea, es un átomo más grande. Él se va a introducir en el espacio donde va el hierro, pero se va a introducir, como dicen los mexicanos, a lo mero macho. Se va a meter allí a lo bravo, a la fuerza, pero como es más grande, le va a dar una tensión, unos esfuerzos residuales, uno de tantos esfuerzos residuales que quedan en los materiales. Esa es una. Otra, los metales tienen diferentes puntos de fusión. El aluminio funde a 660, el hierro a 1300. Entonces, cuando una soldadura está solidificando, el que ya solidificó comienza a hacerle tensión al que aún se encuentra en líquido, como el caso del aluminio. Fíjate que ya a 900 grados el hierro ya solidificó, pero el aluminio todavía está derretido. Entonces, él ejerce tensión todavía al que aún está líquido. Y otra manera de tensión desde el punto de vista metalúrgico es que en el acero existen unas microestructuras llamadas ferrita, perlita y cementita. Cuando la ferrita no puede disolver más carbono porque se le adiciona carbono, ella se convierte en perlita. Si yo le sigo agregando carbono, ella se convierte en cementita. Pero si tú enfrías el acero rápidamente en aceite o en agua, o un enfriamiento rápido, vas a producir una microestructura llamada martensita. Esa martensita tiene mayor volumen, es más grande que las otras. Y al ser más grande, se va a introducir en un espacio donde habían unas como la ferrita y perlita que eran más pequeñas, y le va a ocurrir lo mismo, se va a meter a lo mero macho, ahí a lo bravo se va a meter y va a hacerle tensiones mecánicas a la red. Cuando tú lo explicas de esa manera, muchos estudiantes, Jorge, me han dicho, mira, yo vi clase de metalurgia y no lo había entendido. Ahora sí comprendo qué es lo que le hace la martensita al acero. Cuando tú encuentras la manera de que ellos puedan visualizar en su mente, la ventana del conocimiento del hombre es viendo, oyendo y haciendo. Cuando logran aplicar las tres, seguro aprendieron. En definitiva, sabemos, y ese punto que lo quería comentar desde antes, pero ese punto que acabas de mencionar creo que es la cereza del pastel, porque sabemos que la gente cuando está aprendiendo tiene distintos procesos que forman parte del cognitivo, pero creo que también hace falta muchas veces que existe una especie de química entre que la persona que está aprendiendo un concepto sepa cuál es su proceso cognitivo, cuál es la forma en la que aprende, y la persona que está facilitando la información, el instructor en este caso, conozca también, tanto sepa reconocer este proceso cognitivo de la persona que está aprendiendo, como tenga la habilidad de poder explicarlo de distintas maneras. O sea, que también conozca su proceso de enseñanza o su proceso de impartir este conocimiento. Y creo que cuando encuentras esos dos puntos o esas dos partes que te forman alguna especie de equilibrio dentro del proceso del conocimiento, tienes un éxito asegurado prácticamente. Correcto, correcto. Cuando un estudiante me pregunta, mira, ¿por qué hay aceros que tienen mejor tenacidad? Lo que llaman tenacidad, que es la resistencia de un material a fracturarse, a recibir energía sin romperse, ¿no? Entonces yo les digo que el acero tiene un tipo de grano cuando él solidifica. En los límites de grano es donde está la energía del acero. Y yo les pregunto, cuando tenemos granos pequeñitos por unidad de área, ¿dónde habrá más límites de grano? Cuando el grano está pequeñito o cuando está grande, por unidad de área. Entonces ellos piensan, en el pequeñito hay más, porque teniendo muchos pequeñitos hay más límites de grano. Entonces yo les digo, bueno, si tenés más energía en el grano pequeño, él va a tener mayor energía para aguantar un impacto, mayor energía para la prueba de tenacidad. Precisamente por eso, porque está la energía muy cerca una del otro y le va a permitir, va a tener ese metal, esa propiedad de ser muy tenaz. Les dije entonces además que el níquel, el aluminio, el bronce, que son cúbicos centrados en la cara, por ejemplo, que colocan los átomos en la cara, y esa facilidad de colocar el átomo en la cara, yo le pregunto, ¿por dónde se conduce la electricidad? Por los electrones, por los átomos. Ajá, ¿cuál será más fácil? ¿El que coloca el átomo en la cara del cubo o el que lo coloca adentro? No, el que lo coloca en la cara, claro, el que lo coloca en la cara va a tener más facilidad de comunicarse con el átomo que está a su lado. Y esa comunicación le va a permitir conducir mejor la electricidad, más dúctil,
más soldable, porque la soldadura es a través de nube de electrones, y entonces ellos, sin ser metalúrgicos, Jorge, ellos van comprendiendo y entendiendo y subiendo, pues, y entendiendo el proceso de soldadura que, como tú lo has dicho, este mundo de la soldadura es tan grande, hay tantos procesos, inclusive hay algo que llaman ondas cuadradas, que son nuevas tecnologías que permiten soldar con muy bajo amperaje, con muy poca entrada de calor, y ya los que usamos aquellas viejas máquinas de Lincoln y Miller, ya estamos quedándonos atrás. De perilla prácticamente, ¿no? De perilla, sí, es bien interesante cómo va evolucionando este tema y cómo creo que solamente la gente que tiene un interés genuino, una pasión sobre esta área, son los que se van renovando y son los que van teniendo un futuro cada vez más brillante en esto. Ahora, relacionándonos un poco con ese tema, ¿cuáles consideras que pudieran ser los principales desafíos que enfrenta el campo de la corrosión, particularmente desde la enseñanza? Fíjate, no se puede ser inspector, Jorge, inspector de un recipiente a presión, si la gente no tiene por lo menos un conocimiento básico de cómo se presentan ciertos mecanismos de daños, cómo es su morfología, cómo yo puedo mitigarlo, qué ensayo no destructivo es el ideal para detectar ese mecanismo de daños. Los inspectores no deben de trabajar solos. Por eso es que API 510 y 570, que son códigos de inspección, te dicen que hay que consultar con un especialista de corrosión. En muchos requerimientos, el inspector debe consultar con un especialista de corrosión para que él le diga cuál refleja mejor la velocidad de corrosión del material. O sea que en el mundo de la inspección, el inspector no debe trabajar ni solo ni aislado. Debe tener comunicación con el soldador, eso lo dice AWS en QC1, con el fabricador, con el supervisor, con todo el personal involucrado en la soldadura. ¿Para qué? Para retroalimentarse de la experiencia y lo que ellos les están nutriendo antes de tomar su propia juicio, su propia decisión de qué está pasando con el recipiente o con la tubería. Nutrirse de los demás, de eso se trata. Sí, es cierto que, bueno, también dentro de la industria en general es un poco, bueno, sencillo de alguna manera encontrar demasiada información y creo que eso a veces también termina abrumando a la gente que está tratando de entrar o tratando de buscar y muchas veces no saben por dónde empezar. Eso que mencionas de lo que menciona, bueno, lo que podemos leer en QC1, de hecho son varios libros, como el WIS, por ejemplo, Welding Inspection Technology, WIT, perdón, de AWS, en el cual dentro de las primeras páginas te muestran al inspector de soldadura como un comunicador. Correcto. Y te lo ponen incluso como una especie de piedra angular y te dicen, mira, una de las pues habilidades que debería tener un buen inspector de soldadura es la comunicación, y mantenerse profesional, obviamente, porque va a estar en contacto con el supervisor, con el ingeniero, con el cliente, con el soldador, etcétera, etcétera. Y es un punto en particular que yo creo que toma AWS y que a lo mejor sería bueno replicarlo con AMPP, con ASME, con API, etcétera, porque creo que la comunicación a fin de cuentas es una de estas habilidades, bueno, que ahora está un poco de moda el tema de las soft skills, de las habilidades blandas, en las cuales pues nos pueden ayudar bastante como inspectores o como ingenieros en el área. ¿Cuáles considerarías tú que pudieran ser alguna otra habilidad blanda que conviene que la gente que se va desarrollando en este tema aprenda o adquiera? Bravo, mira, Jorge, has tocado un punto importante. El inspector debe tener una comunicación efectiva, oral y escrita. Usar siempre, porque fíjate, los códigos americanos, cada código tiene siempre al principio lo que llaman ellos términos y definiciones. Y muchas veces nosotros en nuestros pueblos llamamos las cosas de manera muy coloquial. En México la llaman de una manera, en Venezuela de otro, en Chile de otro. Pero los estadounidenses, para evitar eso, AWS A3.0
colocó un estándar de cómo debemos llamar las cosas. Nosotros deberíamos copiar como pueblo latinoamericano esas ideas de que cuando tú me digas a mí, mira, Omar, estoy observando la ranura, una junta a tope con soldadura en ranura sencilla. Cuando tú me digas eso, desde México hasta Argentina, todo el mundo sepa a qué te estás refiriendo. Entonces, el inspector, comunicación oral y escrita, debe ser, Jorge, administrador, porque debe utilizar los mejores recursos, optimizar los costos en sus reparaciones. Esa es otra habilidad. También, Jorge, debe ser abogado para que en sus informes de daños no busque un culpable, sino que más bien busque una solución. Entonces, esto es como un eslabón. El inspector es como el eslabón de una cadena que va uniendo la administración, los costos, el abogado va uniendo otra cosa, la honestidad y la responsabilidad que tiene un inspector de soldadura, como lo dice WIS y como lo dice QC1. Entonces, es una sumatoria de valores. ISO 9000 dice que debe cumplir con 4 competencias: tener conocimiento del área donde va a trabajar, experiencia, educación y habilidades y destrezas. Que, por ejemplo, que sepa utilizar los instrumentos de medición, ¿verdad? Un vernier, una regla, una galga, que sepa observar un indicador de presión, ¿verdad? O sea, son tantas cosas. No saberse todos los códigos de memoria, pero sí saber a dónde acudir y consultar. Nunca es bueno, le digo a los estudiantes, saber los códigos de memoria, porque los códigos están verificándose, editando, adendas, casos de código. Hay tantas cosas que van todos los días sumándose que uno no se puede saber las cosas de memoria, sino acudir siempre al código y ver qué me está diciendo la última edición. Hay algo interesante que me ha tocado en varias ocasiones, yo creo que te pasa igual, en las que gente que está tratando de desarrollarse en el medio, a lo mejor estudiantes recién egresados, a lo mejor ingenieros que han cambiado de área, que les llamó la atención el tema de la calidad, el tema de la inspección, cosas por el estilo, te piden un consejo, te dicen, oye, recomiéndame algo, dame algún tip o algo por el estilo para poder pues destacar o tratar de seguir el camino que más o menos uno ha seguido. Y en lo particular, lo que yo siempre les escribo es: trata de aprender un idioma. El castellano, el español, que lo tenemos en Latinoamérica casi en la mayoría de los países como idioma base. El inglés, que yo creo que a estas alturas ya tiene que estar ahí, y eventualmente incluso un tercer idioma, que a mí en lo particular ya es algo que me ha ayudado bastante. Mencionas a 3.0, por ejemplo. Uno de los debates que muchas veces tenemos en proyectos grandes, en proyectos donde se involucran a veces ni siquiera varias nacionalidades, a veces dentro, por ejemplo, de un país grande como es Venezuela o como es México, en las cuales tienes una región norte, una región centro, una región sur a lo mejor, y la jerga o el argot difiere muchísimo entre un punto y otro de la misma geografía, de la misma nación. Yo creo que herramientas como A3.0 te pueden ayudar a cortar de tajo ese tipo de problemas, ese tipo de debates. Lo que sí es cierto es que muchas veces sí es necesario tener un dominio al menos medio del idioma inglés para poder tomarse como un punto cero, para decir, ok, mira, lo que yo quiero decir en inglés significa esto, ok, lo que yo quiero decir acá significa esto, vemos que es lo mismo y estamos de acuerdo, estamos a mano. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese caso? Fíjate, en Venezuela ocurre lo mismo que en todos los países. Uno se encuentra con un soldador y le preguntas, mira, ¿cuál es el proceso de soldadura que tú usas? Y él te dice, yo soy varillero, te dice. Ajá. Y yo le pregunto, ¿varillero? ¿Qué usas? Sí, yo uso la varilla para soldar. Y yo le digo, mira, si a través de esa varilla para soldar no pasa corriente, entonces no es electrodo. En el proceso TIC, tú usas una varilla independiente donde a través de ella no pasa corriente. Yo no puedo llamar a eso electrodo. Yo lo llamo electrodo si solo si a través de él pasa corriente. Entonces no lo puedes llamar varilla. Cuando el código llama varilla rod, se está refiriendo a un alambre desnudo, sólido, sin revestimiento externo ni tampoco interno,
y que a través de él no pasa corriente. Tú lo debes llamar es varilla, rod. Y sí, montados en eso de que la gente, pero es muy difícil, ¿oíste? La gente Sí. muchas veces utiliza el lenguaje coloquial de cómo ellos llaman ellos las cosas. Y bueno, de eso hacia allá apuntamos, que la gente, que tú desde México hasta Argentina logremos por lo menos dar un paso al frente en ese tipo de buscar que la gente exprese todo de una misma manera. Por eso es que los gringos, los estadounidenses, lo primero que hacen es colocar esta es los términos y definiciones que en este código usamos, para que tú al leerlos adentro vayas allá y digas, se está refiriendo a esto. Mucha gente nos dice, Jorge, mira, y no tienes el código en español. Y yo le Sí, digo, muchísimo. pero ¿qué pasa? Los códigos en español generalmente no son las últimas ediciones, son ediciones muy antiguas, 2010, Claro. 2012. Entonces, que te sirva de referencia solamente para ver dónde está, pero trata siempre de usar el código en el idioma original. Y eso se trata de amar lo que tú haces. Cuando tú amas lo que tú haces, como tú, que veo que eres apasionado por los ensayos instructivos, apasionado por enseñar, entonces eso ya deja de ser un trabajo, sino más bien disfrutas aprendiendo, leyendo, compartiendo y aprendiendo y enseñando a otros. Sí, es cierto, ¿Sí? tiene mucho que ver en eso. Ahora, a veces esa también problemática responde a una especie de zona de confort, posiblemente por una falta de motivación dentro de la industria o dentro del mismo personal que está ejerciendo. Porque, vamos, el deber ser o lo ideal sería, oye, no entiendo este concepto, lo investigo, me pongo a estudiar, oye, tengo problemas con el código para encontrar un código en español, bueno, pues me pongo a estudiar el inglés y tengo una herramienta que me va a servir no solamente para trabajar como inspector, sino toda la vida, en cualquier ámbito y en cualquier área, tener el dominio de un idioma adicional creo que funciona bastante. Cambiando un poco de tema, eres inspector de equipos estáticos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un inspector de equipos estáticos? ¿Cómo se llega a eso? En Venezuela, como en otros países, lamentablemente, digo lamentable, por ejemplo, en nuestras universidades, Jorge, no sé si en México es así, en nuestras universidades no nos enseñan a utilizar los códigos ASME, API, No. ASTM. Tú lo ves y te encuentras con ese otro mundo Sí. cuando vas a la industria. Pero a ti la universidad no te dice, mira, API 510, ASME 8, sesión 1, nada de eso. Entonces, tenemos como debilidad, como pueblos, buscar que en las universidades, desde allá, comience la formación de involucrarte a ti, que mira, STM es para pruebas de materiales, estos son los códigos de construcción, estos son los códigos de inspección, estos son utilizados para esto, y no dejar que uno llegue a una universidad. Ahora bien, aquí tampoco hay carreras de inspección de equipos estáticos. Prácticamente, Jorge, en Venezuela, el inspector se hace a base de experiencia, de ir aprendiendo, pero no hay como un plan de carrera que te convierta a ti en un inspector. Cada uno con una motivación propia. En mi caso, lo que he tenido es motivación propia. Bueno, de ir aprendiendo, de saber, por ejemplo, que hay solamente 2 códigos de inspección, solo 2 de recipiente a presión, que es el National Board, que se usa en Estados Unidos y en algunas provincias de Canadá, y API 510, solo 2 hay para recipientes a servicio. Entonces, si hay 2, bueno, vamos a involucrarnos con esos 2, a ver qué tienen. ¿Qué diferencia? La gente me pregunta, ¿qué diferencia hay entre un inspector National Board y uno 510? Los costos, porque National Board cubre desde la instalación del equipo en la planta, desde allí, su puesta en operación y luego el mantenimiento. 510 no. 510 gobierna el inspector a partir del equipo, que el equipo entra en operación. Entonces, ahí implica para las aseguradoras dinero. Sí. Este señor me lo cubre desde que el equipo llegó a la planta y me lo instaló, me lo conectó, le puso los dispositivos de seguridad, lo probó y entró en operación. El otro no. El otro es desde que entra en operación. Entonces, por supuesto, ambas le sirven a las aseguradoras, pero ellos bajan las penalizaciones o las primas cuando tú utilizas uno National Board que cubre desde la instalación. Eso es así. Entonces, no tenemos una carrera.
una carrera universitaria como tal, que te forme o que te dé las bases para ser un inspector de equipos estáticos que cubre. El inspector de equipos estáticos cubre sistemas de tuberías, cubre tanques de almacenamiento y también los recipientes a presión con y con incidencia de fuego, como el caso de las calderas, que así lo hacen los códigos, Jorge. Tú sabes que ASME separó las calderas con la sección 1, que tienen incidencia de llama y de fuego, de los que no tienen en ASME sección 8. En ASME sección 8 lo llaman un fire, no tienen incidencia de fuego. Y así hizo API. API hizo 510 para los un fire, los que no tienen fuego. Hizo la práctica recomendada 573 para hornos y calderas. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿verdad?, juega un rol importante en las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, no pueden verse de la misma manera un equipo que tiene incidencia de llama directa al que no tiene. Así pensaron ellos y así lo hicieron y así debemos hacerlo nosotros. El estático cubre el de un fire, también las calderas, los tanques de almacenamiento y las tuberías. Los estadounidenses más bien, como tú lo ves, ellos más bien apuntan que tú seas 510, o seas de tuberías por 570, o seas de tanque de almacenamiento por 653. Nuestros pueblos normalmente apuestan a que el inspector sea que conozca de todo, que sea todero, sí. Y a veces, Jorge y público, a veces saber todo sobre una es complicado. Es muy complicado. Sí. Imagínense ustedes saber sobre tantos temas de diferentes equipos que tienen diferentes modos de operar y diferentes temperaturas y todo eso. Es muy complicado. Sí, implica básicamente estar una vida relacionada con ese tema y estar especializado 100% prácticamente, lo cual se vuelve muy atractivo para, digamos, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista ingenieril, pero lamentablemente se vuelve un poco complicado para a la hora de contratarse tal vez dentro de un proyecto, porque cada vez más es requerido por las empresas, por las agencias de inspección, por las grandes fabricantes, que el inspector sea multitasking, que sea un inspector multicertificado y que esté relacionado con corrosión y que esté relacionado con soldadura y con pruebas no destructivas y con algo de aseguramiento de calidad y lo que se atraviese, ¿no? Recientemente he visto algunas vacantes en LinkedIn donde mencionan prácticamente eso, y un perfil muy común que de repente se busca es tener a lo mejor una certificación como AMP nivel 1 en inspección de recubrimientos, como CWI con la American Welding Society, y a lo mejor un nivel 2 en 4 o 5 métodos de inspección de pruebas no destructivas. Y hasta INACE también te piden. Sí. Entonces es un poco complicado también, sobre todo cuando lo rebotas contra los sueldos que ofrecen muchas veces, que dices, oye, una persona con ese perfil posiblemente anda trabajando por su cuenta o anda trabajando en proyectos de corto o mediano plazo en los cuales puede ganar un poco más y puede desarrollarse y tiene tal vez un poco más de libertad en ese aspecto. Correcto. Jorge, mira, yo estoy en lo personal, es una opinión personal. Yo estoy en contra de las personas que te dicen, mira, te voy a decir las preguntas que te salen en el examen de la certificación esta. Ajá. Y te voy a decir esta otra que no. Así yo le digo, así saldrás solo con la certificación más no calificado. Y todos los códigos, todos dicen que el personal debe estar certificado y calificado. Y es preferible que la persona vaya a campo, conozca, se involucre en campo y luego que ya tenga el dominio en campo y su experiencia sobre fabricación de metales y sobre reparaciones, bueno, ahora me voy a certificar para demostrar que ya yo tengo ya el conocimiento de campo. Pero cuando yo veo en las redes, mira, te voy a decir 300 preguntas que te van a salir algunas de ellas en el examen. Eso va en contra de la propia ética de esos códigos, es mi opinión. Es cierto. Eso es cierto, porque una cosa es hacerlo de manera casi automática, decir, ok, tal pregunta se responde con tal respuesta, pero no lo estás haciendo lógico. O sea, no lo estás haciendo parte de tu lógica en la cual después te va a ayudar a una toma de decisiones. Si yo te digo que tal pregunta se responde de esta manera, pero no te explico el por qué, o no eres capaz de explicar el por qué, si yo volteo la pregunta, posiblemente sea lo mismo,
pero no lo puedas responder. Es algo que yo recuerdo que hacían mucho los exámenes. Bueno, yo estuve certificado como, antes de la fusión entre NACE y SSPC, yo estuve certificado como SSPC, como inspector de recubrimientos. Y era algo que les gustaba mucho hacer. Posiblemente en el examen de nivel 1 o de nivel 2, yo recuerdo que de 100, 120, 150 preguntas que había, algunas 4 o 5 se repetían 2 o 3 veces, pero al revés. Correcto. Te preguntaba algo y luego te volteaba la pregunta y te ponía como statement la respuesta y tú tenías que buscar la pregunta. Entonces, eso a mí me encantaba y la primera vez que lo hice lo reprobé en definitiva porque tú tenías que asegurarte que estuvieras lógico, sí, que siguieras la lógica del proceso. Correcto. Entonces ayuda bastante eso y sí, en definitiva yo también estoy en contra completamente de ir a memorizar porque hay algo que yo siempre defiendo mucho y que lo hemos platicado en otras ocasiones en vivos como el ND Team, que es cuando tú obtienes, o al menos desde mi punto de vista, cuando tú obtienes una certificación, la que quieras, la que sea, llámale nivel 3 a SNT, NACE, SWI, lo que sea. Cuando tú obtienes una certificación, creo yo que es cuando empiezas a desarrollarte de a de veras. Correcto. Porque posiblemente es cuando te empiezan a dar la responsabilidad porque ya tienes el papel. Ajá. Debes tener un background detrás, como una base, algo que te soporte haber llegado hasta esa certificación. Pero mucha gente tiene la creencia de que cuando una persona llega a certificarse, ya es experto. Ya a él no le puedes discutir nada, ya es non plus ultra. Y yo creo que es todo lo contrario, que es cuando uno apenas empieza a poner a prueba de a de veras con un proyecto todo esto que estás haciendo. Sí, yo creo que todos debemos tener una persona referente. En mi caso, Jorge, yo tengo 4 personas referentes a las cuales les consulto. Uno se llama Enrique Villalobos, con el que trabajamos con Hernán Ferrer. Hernán Ferrer es el maestro más grande que he conocido en mi carrera profesional. Él es de Colombia, él es supervisor ASME, Hernán Ferrer. Enrique Villalobos, Gofreo Rubino, que son maestros, y ellos me consultan a mí, yo a ellos. ¿Por qué? Por lo que te hemos hablado, no lo sabemos todo. Fíjate, cuando yo les consulto a los estudiantes, mira, ¿por qué creen ustedes que API 1104 de todos los códigos de tuberías es el que dice que el refuerzo de la carga de la soldadura no debe ser mayor a un 16? ¿Por qué creen ustedes? Y la gente piensa y no me dan respuesta. Le digo, mira, es una razón simple. Los gasoductos y oleoductos, que son tendidos de líneas largos, durante el frío de la noche, los tubos contraen. Luego, con el sol y el calor del día, el tubo se estira. Es una especie de acordeón, se estira y se encoge. Si los esfuerzos, Jorge, se mueven en la superficie del metal, si ellos encuentran un refuerzo de la cara excesivo, allí justo el esfuerzo va a cambiar de dirección por encontrarse con ese sobre refuerzo. Y ese cambio de dirección va a generar un concentrador de esfuerzos, ¿verdad? Que con ese acordeón que sufre la tubería puede dar origen a fallas en servicio. Cuando la persona entiende el requerimiento del código, el know-how y el know-why, o sea, el cómo y el por qué, allí tú estás certificado y calificado. Porque no solamente entiende, y los códigos, ningún código explica la razón técnica del requerimiento. Simplemente te dice, tú no debes hacer esto y listo. Pero ahí es donde viene el estudio, ¿verdad? El conocimiento para entender por qué el código te está diciendo cierto requerimiento. Y les digo a los estudiantes, Jorge, cuando yo aplico 510, estoy endosando cientos y miles de ingenieros que se sentaron en una mesa de trabajo y en consenso decidieron escribir un documento con requerimientos que son requerimientos mandatorios, prácticas recomendadas y procedimientos opcionales. Tú estás endosando más de 100 años de experiencia. Por eso esa es la ventaja de trabajar siempre consultando con los códigos, porque estás endosando ese cúmulo de experiencia de ingenieros durante más de 100 años. Y creo que tienes mucha razón en eso que mencionas, porque mucha gente toma en ocasiones, o al menos es la perspectiva, es la percepción que tengo, que toman el código, que toman el documento de referencia que quieras
casi como si fuera un texto escrito por una deidad y que no se puede contradecir y que ahí está absolutamente todo y que te va a decir exactamente cómo vas a desarrollar. Oye, es que quiero soldar una trampa lanzadora de diablos. Ahí dice, no, no es cierto. O sea, te va a dar reglas generales, te va a dar condiciones generales, pero no te va a decir cómo hagas tu propio traje a la medida. Porque el código desconoce completamente qué rayos es lo que vas a soldar. Tienes que basarte en eso, pero también aplicar tu propia idea de qué es lo que va a ser tu ingeniería, ¿correcto? Porque esas ideas que tú estás diciendo es la que nutre a lo que escriben los códigos. Tú Sí. lees el forward, y dice, por ejemplo, API. API invita a aquellos usuarios a que compartan sus experiencias, nos hagan llegar sus propias vivencias, para nosotros en el comité estudiarlas, evaluarlas, y si consideramos que son buenas prácticas de ingeniería, aquí las colocamos. Entonces, ¿quién nutre? ¿Quién alimenta? Tú, yo, el que trabaja en campo, que ha dado en algún momento alguna solución que le ha servido y que le han hecho pruebas, porque las cosas en los códigos es porque se le han hecho pruebas. Muchos de los requerimientos han nacido, Jorge, de accidentes, de explosiones, de fallas de equipo, y cuando han hecho el análisis de fallas, han determinado, mira, aquí la escoria medía 6 milímetros, quiere decir que no puede medir 6, hay que utilizar un valor más bajo, 4. O sea que esos valores no son valores que salen al azar. Mira, Jorge, ¿qué número ponemos aquí? A mí me gusta mucho el 7. Bueno, vamos a poner 7. No, eso nace y eso soporta pruebas, ensayos, fallas, inclusive pérdidas de vidas de personas que han motivado a una investigación y que ha dado resultados, que esos resultados le permiten a los códigos cambiar, modificar, actualizar sus propios requerimientos. Eso es cierto. Hay otro punto también importante sobre las tecnologías, tanto en materiales como en sistemas de inspección, que van siendo innovadoras o que van siendo emergentes. Digo, afortunadamente vivimos en una época en la cual cada vez es más fácil ver tecnologías que aplican en todo el tema, sobre todo equipos estáticos o de recipientes a presión o cosas por el estilo. En base a tu experiencia, ¿cuáles son estas tecnologías emergentes o innovadoras tanto para la prevención de corrosión como en general que tú consideres para el futuro de la industria? Fíjate, en el tema de las tecnologías no modernas, los que inventan, los que diseñan, los que patentan ese tipo de tecnología, lo hacen basado en auditorías. Fíjate, hay muchas plantas, Jorge, hay muchas plantas, que hay algunos equipos que hasta en una parada de planta se hace difícil sacarlo para mantenimiento. Porque hasta en una parada de planta hay que llenarlo y mantenerlo lleno mientras tú limpias y reparas otro. Entonces se le hace difícil al usuario se le hace muy difícil que hacerle inspección a ese tipo de equipos, que hasta en una parada es complicado abrirlo. Otros, por razones que usan refractarios, que son muchos de ellos pirofóricos, algunos reactivos o catalizadores pirofóricos, que no es conveniente tener el equipo mucho tiempo abierto, y el licenciante te dice, mira, cuando abras este equipo no lo abras más de 3 días, porque si entra oxígeno y humedad, el catalizador que él tiene se va a contaminar y te va a crear problemas en proceso. Entonces, esas tecnologías se están apuntando a ese tipo de recipientes, donde a ti como usuario se te hace difícil aperturarlo para inspeccionarlo, se te hace difícil adquirir equipos o elementos internos para reemplazarlo. Entonces, ellos están apuntando hacia allá, buscando la manera que tú puedas intervenir en lo menor posible el equipo. Evitando abrirlo, si es posible, haciendo desde afuera, como el caso de, por ejemplo, que ya nacieron de hace años, ondas guiadas, ¿verdad? Ese tipo de el cochinito inteligente que ya puede recorrer la tubería enterrada donde tú no la ves, pero él te va a mandar una señal diciéndote dónde tienes un problema, luego excavas ahí justo donde él te indicó, pero luego tienes que... Son la mayoría hasta ahora, Jorge, no sé si tú conoces otras, son tecnologías que van a requerir de otro ensayo primario, para decir exactamente qué tienes allí, pero te da la alerta. Mira, ahí tienes una señal de ruido que te dice que hay un problema allí. Entonces, bueno, los costos se reducen porque entonces el usuario va a excavar o va a destapar o abrir justo donde ese ensayo le dijo que había que abrir, para luego hacer un ultrasonido para ver realmente qué hay allí.
Entonces, y vendrán nuevas. Fíjate que ya la inteligencia artificial, Jorge, que es un tema que no hemos tratado, ese tipo de tecnología prontamente también tendrá gran influencia sobre los equipos, los dispositivos. Hacia allá vamos. Sí. Quizás tú y yo no veamos eso, porque eso viene en camino apenas, pero hacia allá va toda esta tecnología. Les va a tocar a los jóvenes, pero nutrirse primero en campo para después ir viendo esas nuevas tecnologías. Sí, poder sacarles el más provecho de eso. Así mismo es. Entonces, hasta ahora, las que hemos visto hasta ahora, tecnologías que permiten con los menores recursos de abrir un equipo, destaparlo, manteniéndolo en servicio, poderlo examinar. Hacia de los años 80 ya nacieron los rayos infrarrojos, ¿no? Que ya podían permitir las cámaras infrarrojas ver en las calderas puntos calientes, taponamiento en tubos, y entonces ese ensayo ya permitía saber, estando la caldera operando, ya tú planificar en la parada del equipo qué hacer, qué zonas intervenir, porque ya ese ensayo te dio respuesta de qué debes hacer. Es cierto, es cierto. Cambiando un poco de tema, algo que me parece bastante interesante es, bueno, pues tienes casi 40 años de carrera en esta industria en la cual me imagino que has visto de todo prácticamente. ¿Cuál es el proyecto más memorable que pudieras tener? ¿Alguno que estuvo muy complejo? ¿Alguno que fue en otra parte del mundo, que estuvo difícil? ¿Cuál es el proyecto más memorable que has tenido a la fecha? Fíjate, buena pregunta. Aquí en Venezuela, yo trabajé con una empresa llamada Foster Wheeler. Aquí venía Foster Wheeler, Kellogg, Mitsubishi, que son empresas que construyen plantas en todo el mundo. Sí, Venezuela, sí. Venezuela, tú sabes, tiene más de 100 años de explotación petrolera y pues aquí ha venido mucha gente de otros países a montar plantas acá. Sí. Estando yo trabajando como piping inspector, como inspector de tubería, el static inspector no fue ese día a trabajar por unos problemas de salud y el estadounidense de Foster Wheeler me dice, ¿tú conoces de equipos? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Porque hay un equipo que necesitamos entregarle a PDVSA, en ese entonces Maravén. Ya tiene todo el aislamiento y todos los platos internos, era una columna grande con platos separadores. Ve a liberarla para entregársela a PDVSA. Y fui yo y me introduzco por el manhole ya cuando iban a cerrar el último manhole. Pero Jorge, observo que un termopozo estaba del otro lado del downcomer, del bajante. Gracias a Dios yo había tenido experiencia con ese tipo de equipo y yo digo, pero bueno, ese termopozo que hace allá, si allá no va a medir nada, porque él mide aquí, en este bajante donde aquí debe resumir líquido y él debe medir aquí. ¿Por qué el termopozo está allá? Quito el plano a la contratista y lo reviso y me oriento. Tú sabes, uno se orientaba norte, sur, este, oeste por las entradas del equipo. Sí. Y digo, pero bueno, esto está al revés. El equipo está girado 180 grados. Salgo del equipo y le voy a decir al jefe, mira, tengo una mala noticia, el recipiente está girado internamente. Y él me dice, ¿para qué te envié a ti si tú no sabes de eso? Me dice. Y vengo yo le pongo el plano en la mesa, sí. Le escrito, le digo, este termopozo que aquí tú lo ves aquí, midiendo aquí, está del otro lado. Cuando le dije así, ahí reaccionó, me dijo, vamos tú y yo. Se puso su protección y fue. Apenas se asomó por el manhole, por la entrada de hombre, y lo vio y vio el downcomer de este lado. Digo, salte, levanta un informe. Y entonces fuimos a una reunión de alto nivel y me llevan a mí, que fui el que descubrió eso. Entonces, el fabricante se me acercó y me dijo, Uzcategui, si algún día tú quedas sin empleo, tú me buscas que yo te doy empleo allá en mi fábrica. Y yo le dije, pero mira, no fue tan complicado. Para mí fue fácil porque simplemente vi que el termopozo no iba a medir nada porque estaba del lado opuesto. Y él me dijo, sí es verdad, pero tener el valor de decir que eso estaba girado, después que lo revisó un inspector ASME, después que lo revisaron todos los inspectores en fábrica y estaba montado, listo para entregar, decir que eso estaba al revés, ese es tu mérito. Y esa gran verdad que me la dijo en la cara, dije, no, es verdad. Tener el valor de decir, eso está al revés. Eso fue quizás lo más, pero también he aprendido de otros, Jorge, no solamente he aportado. Una vez un equipo, eran dos equipos que eran gemelos, iguales. Y estaban colocados en una posición donde yo los dejé en la tarde.
En la mañana, cuando voy, le iban a hacer una perforación a uno de ellos para conectarle una boquilla, una conexión. Y el ayudante del soldador se me acercó y me dijo, inspector, ingeniero, estos dos equipos son iguales excepto en esa conexión, que este la tiene de este lado y este la va a tener del otro lado. Yo, como sabía que eran gemelos, que era un mismo plano, yo le digo, no puede ser, no puede ser. Sí, mire, y me lleva y me muestra. Y digo, sí, es verdad, hey, no vayan a hacer esa perforación allí, esto está girado. Resulta ser que el día en la tarde, cuando yo me fui, el equipo lo sacaron para hacerle otra cosa. Cuando lo trajeron, Jorge, lo introducieron al revés. Y él por delante y por detrás era muy parecido. Y lo colocaron al revés. ¿Qué pasa, Jorge, si yo digo, tú no sabes nada de eso? ¿Qué me vienes tú a enseñar a mí? No, y no le hago caso y lo ignoro, hubiese salido el problema bien grande. No, tuve la humildad de escuchar lo que él me estaba diciendo, hacerle caso, prestarle atención, ir para allá con él, y sí, él tenía razón, el ayudante del soldador tenía razón, se iba a hacer mal el agujero. Entonces, la enseñanza para todos, la humildad por encima de todo, y escucharnos a todos, que cada uno tiene algo que puede que tenga razón, puede que no, pero siempre escúchalo. Muy Presta cierto. atención. Así muy cierto, porque digo, en el primer ejemplo, pues obviamente que también tanto el fabricante, el cliente y todos eran conscientes, y en el segundo también me imagino, pero sobre todo en el primero, del ahorro, o sea, prácticamente de la bala que esquivaron por un problema de esos, porque pues es bien distinto darse cuenta de esto antes del liberado que cuando el equipo ya está en funcionamiento. Así es. En el cual obviamente implica más manejo, implica más gestión, implica en otras cosas, sacarlo de operación para poder hacer una reparación o cosas por el estilo. Entonces es bastante bueno ese tema de tenerlo en cuenta. Y había que sacarlo, Jorge, porque ese termopozo jamás le hubiese dado una señal allá a la sala de control. ¿No? La sala de control siempre hubiese estado ciega, nunca hubiese visto la temperatura allí. Entonces, como tú dices, después que tiene servicio la planta, todos los equipos asociados ya en servicio, parar nuevamente, eso los costos es muy grande, parar eso así. Dentro de tu carrera, como cualquier carrera, me imagino que siempre hay zonas en las cuales hay altos y bajos, hay, digo, sobre todo para el trabajo de un inspector en proyectos suele ser muy solitario también, te toca viajar mucho en ocasiones, te toca estar lejos de familia, cosas por el estilo. ¿Dónde encuentras motivación para poder hacer esto durante 40 años? Hay que encontrar una motivación, porque alejarse de tus hijos y de tu esposa por tiempos prolongados no es bueno. Esa es la parte quizás más difícil, emocional. Muchos inspectores terminan su matrimonio, su relación de familia, producto de esos alejamientos. Gracias a Dios, Jorge, nunca yo no tomo licor, ni he fumado. Nací en un hogar cristiano, mi mamá era cristiana, y pues no tengo ese tipo de... Normalmente cuando el inspector toma licor y le gustan las parrandas y se va y se aleja de su casa, hay una gran probabilidad de que vengan los problemas sentimentales, que por supuesto nos afectan a todos como seres humanos. Siempre me mantuve, Jorge, alejado de esas tentaciones, siempre enfocado a lo que iba a hacer, enfocado en que aquel trabajo que me iba a alejar de la familia me iba a permitir tener recursos para ayudarlos en su educación. Muchas veces no estuve presente en alguna celebración. En Venezuela tenemos como costumbre, en los 15 años de tu hija y en el matrimonio de tu hija, regalarle un mariachi. No sé si ustedes en México saben eso. Aquí en Venezuela, Jorge, en mi casa hay un disco de Pedro Infante, uno de Javier Solís, uno de Jorge Negrete, uno de... aquí somos admiradores de Salvador Sánchez, el boxeador, de Julio César Chávez. O sea, hay una conexión mucho más grande que de repente ustedes como pueblo crean. Pero aquí nos encanta tu música. Vicente Fernández, un ídolo. Antonio Aguilar, en cada casa, o sea, esa su música, la música de México y la gastronomía pertenecen al inventario familiar del continente. No le pertenece a México, nos pertenece a todos, su gastronomía, su música, sus cantantes. Y entonces hay tantas cosas que nos unen, pero lo importante es el respeto, el cariño, el afecto, y eso nace desde el hogar,
desde el hogar, uno tiene que, esos principios que tus padres y tus abuelos te formaron. Tú eres, Jorge, yo no conozco a tu papá y a tu mamá ni a tus abuelos, pero sí los conozco en el fondo, porque tú eres un reflejo de cómo ellos te criaron, de los genes que tú llevas. Entonces tú eres un reflejo de esa casta, de esa gente guerrera, honesta, trabajadora. Entonces tú llevas ese reflejo. Entonces nosotros tenemos ese compromiso de no faltarles a esos abuelos, de ser siempre un hombre íntegro. Así es. Creemos en eso. ¿Cuál es tu perspectiva actual con el tema ético en los inspectores? Que cada vez de alguna manera esta industria es más grande. Lamentablemente muchas veces cada vez hay más oferta y las ofertas muchas veces empiezan a competir por temas de precios, tanto en la preparación como en temas de proyectos, y por ende tiende un poco a bajar la calidad. ¿Cuál es tu perspectiva en el tema ético en ese aspecto? Fíjate, cuando una persona tiene poca experiencia, muchas veces, Jorge, aplica las 3T. Las 3T. Al principio es temeroso, temeroso, pero luego se vuelve temerario y al final terco. Terco es el que no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, temeroso, temerario y terco. Y ese es el que le hace. Hay dos cosas peligrosas para la industria, que lo sepan todos los usuarios. Aquel que tiene mucha experiencia en campo, pero que no conoce de códigos, le hace daño. Y aquel que conoce mucho de código, pero que tiene poca experiencia en campo, también le hace daño a la industria. Tiene que haber una sinergia. ¿Ve? El crecimiento tiene que ir cónsono. Crezco en conocimiento de código y crezco en experiencia en campo. Es una especie de escalera, un escalón. Voy subiendo escalón por escalón de ambas partes. Y sí, muchos usuarios cometen el error. Mira, si hay algo que ha hecho quebrar a industrias, son equipos mal construidos, equipos que han fallado en planta, equipos que han hecho daño a personas, a medio ambiente y a estructuras. Y ahí es cuando el usuario se da cuenta el grave error que cometió de buscar pagar menos, de buscar bajar sus costos, sacrificando calidad y seguridad, que es la base de los códigos, la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente. Cuando un evento eso le pasa y sufre los litigios ante la justicia, ante las Cortes Supremas, y le quitan una buena cantidad de plata, es donde se da cuenta, pero ya muy tarde, que por ahorrar un poquito sus costos, sacrificó una buena parte de sus fondos. Es cierto. A veces tienen que los proyectos, las empresas darse cuenta de qué es lo que pasó después, y bueno, pues dicen que vale más prevenir que lamentar en esos casos, pero muchos no lo toman en cuenta, ¿no? En la inversión. Hay un ingeniero acá en México, José Luis Lara, que maneja una empresa muy grande en el tema de pruebas no destructivas, sobre todo por el tema de venta de equipos y consumibles y cosas por el estilo, que platicaba con él hace relativamente poco, el año pasado en septiembre, fuimos a cenar y me hablaba de una idea que tiene que le hace falta mucho a la industria, que es por un lado el tema de inversión, y el tema de innovación también, por ejemplo, y el tema de capacitación, que es, oye, no es nada más que te compres el equipo que hace maravillas, sino que la persona que lo tengas sepa operarlo de manera adecuada, y para esto obviamente las dos necesitan una inversión en tiempo, en dinero, obviamente en recurso, y por otro lado, que alguien esté innovando en el tema. Jorge, mira, tiene que crecer en dos áreas. Nosotros como pueblo, desde México hasta Argentina, tenemos que crecer en dos áreas, fíjate. Hay un estándar de API 579, que es el Fine for Service. Sí. El Fine for Service alimentado, Jorge, alimentado de una examinación no destructiva, le puede decir al usuario, mira, con esa discontinuidad que tienes allí o ese defecto que tienes allí, nosotros te lo podemos adecuar para el servicio mediante esta metodología. Y a él no va a trabajar a 600 libras, pero sí puede trabajar a 500 o a 400. Ya no va a trabajar a 300 grados Fahrenheit, pero sí puede trabajar a 200. Y lamentablemente, bueno, a lo mejor estoy equivocado, tú me corregirás, no hay mucha gente que le diga al usuario, mira, bajo esas condiciones, bajo ese defecto, bajo esa imperfección que tú tienes,
yo te voy a dar un método con 579, alimentándome de una examinación instructiva de cómo hacer para que él continúe en operación de manera segura hasta que tú puedas comprar uno nuevo. Nos hace falta, en mi opinión, crecer en IBR, crecer en Fitness for Service, porque la mayoría se va hacia la examinación destructiva, se va hacia la parte de inspección, pero hacia allá, hacia el IBR, hacia el Fitness for Service, que son documentos de gran utilidad para los ingenieros. El que se haga, Jorge, el que se haga especialista en IBR o en Fitness for Service, tiene garantizado un buen pago y tiene garantizado una carrera profesional, porque para el usuario es de gran utilidad que tú le hagas un IBR, la inspección basada en riesgo, consecuencia, probabilidad y ese tipo de cosas, y al Fitness for Service para que le digas, con esa discontinuidad que tenemos, con ese defecto que tenemos, te voy a dar la manera para que él siga trabajando, siga operando en servicio, hasta que tú tengas tiempo de mandar a comprar uno nuevo y reemplazarlo. Esas dos herramientas para el usuario serían, pero claro, ahí es donde viene el tema que hablamos ahorita. El usuario va a tener que hacerle un buen pago a ese profesional que se especializó en una área tan neurálgica, tan difícil para la industria que es esa. Es lo que creo. Sí. Y en definitiva es una inversión que hay que tomar en cuenta. No solamente es dinero, porque mucha gente tiene, sobre todo en las empresas, gente que maneja el tema de recursos humanos o algo por el estilo. A mí me parece que a veces piensan que solamente pagando el curso ya se obtiene la certificación, y no es así. A mí me pasa como instructor, por ejemplo, el programa de CWI acá en Monterrey para AWS, en el que llegan de repente grupos grandes, 15 personas tal vez, y muchos no tienen nada de experiencia en la industria, y la respuesta es: me mandaron de la empresa. Para aspirar a una certificación de ese nivel es un poco complicado llegar en cero. Entonces también tiene que haber un balance. Así es. Muchas veces por desconocimiento del usuario, algunas veces. Y ahí pierdes dinero porque hizo una inversión para una formación que de repente el participante no está a la altura de esa formación. Y entonces se va a perder esfuerzo y dinero enviando a una persona que no, el usuario, a veces por desconocimiento, pero sí, fíjate, si yo necesito hacer uso de ti como especialista en examinaciones deductivas, yo como usuario tengo que usar mis formatos y te los envío. Mira, Jorge, aquí está mi formato como usuario para que tú me firmes este documento, y ese documento se lo voy a colocar yo a él en su expediente personal, y entonces esa certificación sí le sirve ante cualquier auditoría, porque yo como usuario busqué tus servicios para que tú me formaras mi gente, pero a fin de cuentas soy yo quien termino dándole esa certificación. Yo le doy la formación y yo como usuario lo certifico. Hago lo que dice ASNT, se le prepara una prueba general, una práctica escrita, y cumplo con la ASNT TC1A como usuario, y digo, bueno, por ejemplo, Jorge, yo solamente mido espesores de pared. Yo no necesito saber de arreglo de fases, ni saber de efectología, solamente mido espesores. Bueno, yo como usuario, bueno, yo te voy a certificar en ultrasonido, pero solamente en la práctica de medición de espesores. Entonces, y yo como usuario establezco, bueno, tú vas a hacer un examen de solo 20 preguntas. Si tú respondes 15 correctas, tú eres mi nivel 2. Y yo, basado en ACNT, escribo, porque eso sí es importante, que documente cómo es mi certificación. Si yo lo hago así y cumplo con eso, cualquier auditoría que revise va a decir, allá, él le dio a Omar Uzcategui, lo formó Jorge Reina y le dio esta certificación. Pero además tiene los logos de la empresa y son parte de su expediente personal, y dentro de la estructura organizativa yo como usuario establezco que Omar Uzcategui es mi nivel 2 en ultrasonido. Así tiene total validez para cualquier auditoría. A veces no hacen así, a veces se le aparecen con certificaciones de otras personas. Mira, yo soy nivel 2 aquí porque este señor me dio un curso, y entonces con unos logos de otras empresas, y las empresas los agarran. Cuando va a la aseguradora y el usuario se los muestra, la aseguradora le dice, esto no tiene validez para mí, porque aquí no dice por ninguna parte que tú eres, ese curso lo dio con otra empresa. Tú necesitas tú como usuario certificarlo. Y entonces todos esos errores traen penalizaciones.
Sí, es como dejarle la responsabilidad a un tercero que no tiene nada que ver en tu proceso. No Y es tiene nada que ver. peligroso. Muy peligroso. Muy bien, creo que pudiéramos pasarnos horas hablando de este tema, pero eventualmente creo que queda abierta en definitiva la posibilidad de una parte 2 o una parte 3 de este tipo de pláticas, porque la verdad no habíamos tenido oportunidad de interactuar en gran medida. Ahora que podemos hacerlo, creo que coincidimos en muchos puntos y que en definitiva tienes muchísima experiencia y conocimiento que se puede aportar para la industria en general. Entonces, desde ahorita, antes de irnos a las últimas dos preguntas, desde ya considérate invitado para una segunda o posiblemente hasta una tercera parte de este formato. Con todo gusto. ¿Algo que te gustaría agregar antes de ir a las últimas dos preguntas? Me gustaría agregar, nosotros, Jorge, no sé si tu caso fue así. En mi caso, no teníamos las bondades que hoy la Internet nos permite tener acceso a todos los códigos, a todas las especificaciones, incluso la última, Jorge. Yo quiero AM8 División 1 2023 y me la dan, la consigo en las redes. Cuando yo estudiaba o yo comencé, no teníamos eso. Teníamos que muchas veces sacarle copias. Si tú la tenías, Jorge, préstame por favor el código para sacarle copia a estas hojas para con la copia por lo menos trabajar. O sea, teníamos tantas dificultades, sobre todo para acceder a últimas ediciones, a tantos códigos que hay. Pues los jóvenes de ahora tienen esa gran ventaja, que la Internet, Jorge, sirva para el crecimiento del ser humano. Que la Internet sea la herramienta que impulse el desarrollo de nuestros pueblos a través de cosas buenas. Que la Internet no sea solo uso para sexo, que no sea solo uso para venta, ni para comercializar, no, que sirva para el crecimiento humano. Y ahí están, tú decides cuál herramienta de la Internet escoger. Si es la parte de, tú te pones, tú escribes y todos lo sabemos, quiero ver cómo realizan forjado de bridas y te salen trabajos en Alemania con videos y ven cómo la meten en el martinete y cómo hacen. O sea, nosotros antes no teníamos esa suerte. Y mucho menos ver un video explicativo, sino a veces solamente leído en un libro, que no es lo mismo leer que oír o ver la práctica y tú mismo si es posible ver cómo se hace. Entonces, jóvenes, por favor, aprovechen la tecnología para que nos superen. Si nosotros, Jorge, tú y yo, con dedicación, con pasión por lo que hacemos, crecimos como profesional, ellos tienen la responsabilidad de ir más allá, aprovechando las herramientas que las nuevas tecnologías nos ponen a la mano con solo un clic. Le das un clic y tienes acceso a toda una información de la que quieras y necesites. Es cierto, creo que es un gran consejo que funciona. A mí me tocó un poco la transición realmente. Cuando inicié a querer prepararme en esto, a lo mejor no había tanto como hoy. Sí había, sí encontrabas. Incluso yo creo que hace ya un rato, unos 13, 15 años, que pues quería buscar información y no encontraba cosas. Inicié un poco con este tema escribiendo un blog, el cual dejé olvidado ya hace bastante tiempo. De lo que me iba encontrando y sobre todo también para practicar un poco el inglés. Entonces yo escribía el blog, por ahí debe estar en internet. Y es bien distinto cómo eso era como que lo que existía todavía, ahorita que ya no necesitas a lo mejor ni siquiera leer las cosas, ya está, para lo que quieras hay un tutorial en video y en tiempo corto, ¿no? O sea, ahí incluso pudiéramos esperar hasta este argumento que le llaman reducción al absurdo muchas veces, ¿no? De cómo las cosas se van haciendo cada vez menos y menos y menos, o más y más y más grandes, y pues son herramientas que sí conviene utilizar de alguna manera. Seguro. Muy bien. Últimas dos preguntas antes de irnos. La primera, ¿dónde te ves en 5 años? Es una buena pregunta. Jorge, dentro de 10 días yo culmino mi trabajo como trabajador activo en la industria petroquímica. Salgo jubilado el 1 de febrero. Muchas felicidades. Uno de los planes o uno de los sueños. Hay una película llamada Antes de Partir, que la hace Jack Nicholson con
Sí, Morgan Freeman, que hacen una sí, 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 especie buenísima. de lista de cosas que ellos les Ajá, gustaría haber hecho antes de partir. Cuando yo fui a Estados Unidos y me senté en una silla a ver a Miguel Cabrera en un juego de Grandes Ligas, eso fue un sueño donde yo le hice un ganchito a mi bucket list. Cuando ok, cuando se hizo una Copa América de fútbol en Venezuela, Argentina jugó con Brasil en mi ciudad, en mi país y en mi ciudad. Yo pude ok, ir al estadio y vi a Brasil jugando con Argentina una final de la Copa América, le hice un ganchito. Y en wow, fin, he hecho, pero sí, todos tenemos, nunca hay, esa lista tiene que ser grande para tratar de cumplir. Te digo una cosa, mis sueños, visitar a México, conocer tu ok, tierra, tu gastronomía, tu gente. No he ido a México. Y conocer otros países de Latinoamérica, Argentina, me gusta Argentina, ese país, Chile y otros países. Y entonces, y no perder nunca esto de ir enseñando a los, porque cuando ujú, tú enseñas a un joven estudiante recién graduado, él jamás se le olvida quién fue el que lo metió en el camino de la sí, soldadura o en el camino de los ensayos no destructivos. Eso queda cierto. grabado para siempre en su memoria. Y como te dije al principio, eso es devuelto en bendiciones. Tú das y recibes mucho más de lo que diste. Coincido completamente y desde ya, bienvenido a Monterrey, hagamos el plan, bienvenido a México, y esperamos verte por acá muy pronto, ¿ok? Dios quiera que así Hay sea. mucho que ver por acá. Última Correcto. pregunta, más que una pregunta, es una recomendación. Quiero que nos recomiendes una canción que te guste, puede ser tu canción favorita, alguna que traigas en la mente. Una recomendación de una canción para que la gente se vaya a escuchar después de ver este video. La vamos a poner en la descripción, por cierto. Hay una canción que la escribió Paul Anka y la canta Vicente Fernández. Se llama My Way, a mi manera. Dice, Ok. tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré Ujú. o tal vez reí. Esa canción, puedo vivir, puedo seguir hasta el final a mi manera. Cuando tú has hecho las cosas como tú has creído, en lo que tú has creído, a tu manera, y has cumplido y has alcanzado, como lo dice la canción, con éxito, con derrotas, con lágrimas, con risas, con sufrimientos, con buenos momentos, pero alcanzaste muchos de tus sueños, tú lograste vivir a tu manera. Esa canción, a mi manera, interpretada magistralmente por Vicente Fernández, que es la versión que más me gusta. Esa y una segunda, dame una segunda. Hay una Ah, canción que escribió Joan Sebastián que se ajá. llama Niña Hechicera. La canta también Vicente Fernández, está en el disco Para Siempre. Se llama Niña Ok. Hechicera porque se la canta una joven bien hermosa y es una metáfora de cómo los poetas, no el reggaetón, sino los poetas hablan de cómo se le hace el amor a una mujer, pero de una manera muy sutil, utilizando Ajá. el perfume de la rosa. Entonces se llama Niña Hechicera de Joan Sebastián, cantada también por Vicente Fernández. ¿Qué te parece? Dos temas de Vicente Fernández. Excelente. Es la primera vez que tenemos dos temas y creo que están geniales los dos. Los he escuchado y creo que me gustan. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar los enlaces para que puedan ir a escuchar estas dos canciones. Terminando este video, obviamente. Y bueno, Omar Uzcategui, muchas gracias. He disfrutado bastante esta conversación. Vamos a esperar una segunda parte eventualmente pronto, ojalá. Y de antemano también, bienvenido a México y muchas felicidades por tu proceso de jubilación también. Gracias a ti, Jorge, gracias por tu amistad, gracias por recibirme, gracias por abrir las puertas de tu canal porque tenemos tantas cosas que nos unen, que tenemos una Sí, misma visión de vida. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Los que tenemos una misma visión de vida, los que compartimos ideas, seguramente, Jorge, en muchas cosas no coincidiremos, pero sí. nos unen más que las que nos separan. Entonces, mantengamos siempre lo que nos unen. Bendigo al pueblo de México, a tu gente, y bendigo al pueblo de Venezuela, que somos pueblos hermanos. Bendiciones para Es ustedes. correcto. Perfecto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.